Hay silencios que no provienen de la ausencia de palabras, sino de verdades demasiado hondas para ser dichas. Cuando Sherlock Holmes y yo regresamos a Baker Street tras nuestro último caso, no sabíamos si habíamos descubierto una verdad o apenas acariciado el borde de un abismo moral. Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Es hora de sumergirse en el misterio. Una bruma plomiza descendía sobre Baker Street aquella mañana, como si los cielos londinenses compartiesen el peso de una inquietud no revelada. El tráfico, apagado por la niebla, parecía deslizarse en sordina, y el golpeteo del reloj de pared apenas quebraba el silencio meditativo que nos envolvía. Holmes, inclinado sobre un tratado alemán de toxicología comparada, manipulaba su lupa con una precisión reverente, mientras yo hojeaba en vano el Times, cuyos titulares, aquella jornada, carecían del menor aliento de vida. Fue entonces cuando se oyó el leve timbre del cartero, más parecido a una disculpa que a un anuncio. Mrs. Hudson trajo consigo una misiva, singularmente cuidada, y con un aroma delicado que no pasó inadvertido a ninguno de nosotros. Al tomarla entre mis dedos, noté que el papel estaba sellado con cera blanca, y que la caligrafía, aunque claramente femenina, no delataba ni temblor juvenil ni ligereza estética, sino una firmeza impregnada de rigor espiritual. La tinta, de un azul intenso, había sido aplicada con evidente deliberación. ¿Un convento?, murmuró Holmes, alzando una ceja sin apartar aún la vista del libro. Le pasé el sobre, sin abrirlo, pero señalando con el índice el remitente. Convento de Santa Verena, Sussex rural. Holmes olfateó el papel como quien descifra un perfume olvidado en el tiempo. Su expresión se tornó levemente concentrada, sin perder esa ironía sutil que teñía siempre sus instantes de lucidez. Incienso benedictino, mezclado con lavanda inglesa, dictaminó. No es una carta cualquiera, Watson. Adelante, léala. Me inclino a pensar que será más interesante que la composición química del Aconitum napellus. Sus palabras no fueron pronunciadas con ironía despectiva, sino con ese matiz grave que reservaba para aquello que escapaba a la razón sin desafiarla por completo. Yo obedecí, sintiendo, incluso antes de abrir el pliego, que aquella carta habría de marcar el inicio de uno de los episodios más desconcertantes, y acaso más humanos, de nuestras andanzas conjuntas. La carta estaba escrita con esmero, como si cada palabra hubiese sido meditada no solo por su significado, sino por su carga moral. Decía así: a los señores Sherlock Holmes y Dr. John H. Watson, que el Altísimo os conceda discernimiento en la oscuridad y prudencia en la acción. Me atrevo a interrumpir vuestro tiempo no por ligereza ni por hábito de exageración, sino por verdadera angustia del espíritu. En este convento, dedicado desde hace 3 siglos a la contemplación y el silencio, ha ocurrido un hecho que desgarra tanto nuestra disciplina como nuestro sentido de lo sagrado. Una de nuestras hermanas, Magdalena, ha desaparecido sin dejar rastro tras el oficio de vísperas del martes último. Su celda estaba en orden, su libro de oraciones cerrado sobre la almohada, y una vela consumida hasta la base ardía aún en el momento del hallazgo. No hay signos de violencia, no hay testigos, pero mi alma me dice que algo profundo se ha quebrado, y temo que no sea solo la clausura la que ha sido violada, sino el alma misma de una de las nuestras. Os ruego, señor Holmes, que consideréis este caso no solo como una desaparición, sino como un enigma moral. Os imploro vuestra discreta intervención. Vendremos a recogeros si así lo deseáis. Dios os guarde. Hermana Agata, priora del convento de Santa Verena. Al terminar la lectura, noté que mis propias manos temblaban con ligereza. Había algo en ese tono que trascendía la formalidad religiosa. Era el ruego de una mente entrenada para obedecer,
pero que, ante lo inexplicable, se veía forzada a pedir auxilio fuera de los muros de su fe. Holmes permaneció en silencio, con la mirada fija en la llama del quinqué. Tras unos instantes, apoyó los codos sobre los brazos de su sillón, unió las yemas de los dedos ante su rostro y musitó, más para sí que para mí. Una vela consumida, ninguna puerta forzada, un alma que huye o que se borra. ¿Qué es lo que desaparece, Watson, cuando no hay huella alguna de movimiento? Lo observé con el respeto habitual, pero también con un atisbo de inquietud. Holmes no era hombre dado a la poesía, y sin embargo, aquella pregunta parecía más una meditación que una hipótesis. ¿Iremos?, me atreví a preguntar. «Iremos», respondió, incorporándose con rapidez. «Pero antes, Watson, prepare su espíritu. Si algo he aprendido de los lugares donde habita la fe, es que los misterios allí no siempre piden ser resueltos. A veces, solo necesitan ser mirados con los ojos limpios de quien no exige respuestas inmediatas». Y sin más, se dirigió al perchero con paso firme, dejando la carta abierta sobre la mesita, como si su peso, más que su contenido, fuese el verdadero reclamo de su atención. Permanecimos unos instantes en silencio, contemplando la carta como quien se enfrenta a una pintura cuyo significado no puede ser aprehendido a simple vista. Holmes, aún de pie junto al perchero, sostenía la pipa sin encenderla. Su mirada, aunque dirigida a la estantería, vagaba muy lejos de aquel salón. «¿Observa usted, Watson?», dijo de pronto, «cómo el hecho central no es la desaparición en sí, sino el modo en que ésta ha tenido lugar?» Asentí con cautela. Había algo perturbadoramente sereno en el relato de la hermana Agatha, como si el vacío que describía fuese más denso que el hecho mismo. Holmes retomó la carta y la extendió con cuidado sobre la mesa. Señaló una línea con la punta de su pipa. «Una vela consumida hasta la base», repitió en voz baja. «Ese es el corazón de esta misiva». Le miré, desconcertado. Él sonrió con la expresión satisfecha del maestro ante un alumno aún no iniciado. Una vela que arde completamente implica dos cosas: que se dejó encendida a propósito y que nadie regresó para apagarla. Un gesto de abandono premeditado. No hay huida precipitada, ni forcejeo, ni ruido. Solo un lento desvanecerse, como si, más que desaparecer, alguien hubiese optado por disolverse. Aquellas palabras, en boca de Holmes, tenían un peso inusual. Nunca lo había visto tan propenso a una interpretación casi poética de un detalle. El nombre de la desaparecida, Magdalena, resonó en mí con ecos bíblicos que no me atreví a verbalizar. Tal vez Holmes también los había percibido, aunque, fiel a su método, los mantuviese aún en reserva. La hora de vísperas, el momento más quieto del día en un convento, musitó. Si uno desea desaparecer sin ser visto, escoge la confusión. Si desea ser recordado, escoge el silencio. No replicamos más. La habitación había quedado envuelta en una atmósfera densa, donde la lógica y el símbolo parecían rozarse sin mezclarse todavía. La chimenea chisporroteaba suavemente y un leve aroma a madera de roble impregnaba el ambiente. Holmes se había refugiado en su sillón, su figura sumida en una introspección profunda que solo interrumpía para trazar, con el índice sobre la tela del brazo, dibujos invisibles. Yo, mientras tanto, me sentía impelido a reflexionar en voz alta, como si mis palabras pudiesen contribuir, aunque fuera mínimamente, a ordenar el misterio. ¿Cree usted, Holmes, que la joven Magdalena ha sido forzada a desaparecer? ¿O que ha huido por voluntad propia? Holmes no respondió de inmediato. Sus ojos parecían perdidos en la danza hipnótica de las llamas. Al fin, habló con lentitud, como si midiese cada sílaba. Ni lo uno ni lo otro, Watson. Me inclino a pensar que no ha huido, sino que ha ejecutado una acción tan cuidadosamente elaborada que no merece el nombre de fuga, y tampoco ha sido forzada, al menos no en el sentido físico.
Hay presiones más sutiles que un puño cerrado o una amenaza directa. La fe, por ejemplo, puede volverse una jaula si la convicción no es compartida. Aquella frase me sorprendió. Había en ella un tinte de experiencia personal que rara vez se permitía asomar. Usted no suele pronunciarse sobre cuestiones de fe, observé con prudencia. Porque no es mi terreno, respondió. Pero reconozco su poder, tanto para redimir como para destruir, y en este caso, sospecho que estamos ante una lucha silenciosa entre el dogma y el deseo de libertad. Se levantó entonces, de súbito, como impulsado por una resolución firme. Tomó el tintero y una hoja de correspondencia. No esperaremos a que nos recojan, Watson. Tomaremos el tren de la tarde. En cuanto a nuestra próxima parada, se detuvo un instante y sonrió sin mostrar los dientes. Será en un lugar donde las palabras son menos frecuentes que los votos, y el silencio no siempre es paz. Los preparativos fueron breves y carentes del entusiasmo que a veces acompaña nuestras salidas. Holmes, metódico, colocó apenas unas prendas y su estuche de análisis químico en su maleta de mano. Yo hice lo propio, aunque confieso que llevé más libros de los necesarios, tal vez por intuición de que en el lugar al que nos dirigíamos, las respuestas no vendrían de los hechos, sino de las almas que los padecen. El tren partió puntualmente desde la estación de Victoria, y durante el trayecto, Holmes apenas dijo palabra. No dormía, pero tampoco hojeaba el periódico ni se entregaba a la lectura. Simplemente permanecía absorto, los ojos fijos en la ventanilla, aunque estoy seguro de que no veía el paisaje. Cuando por fin rompió su silencio, lo hizo de modo abrupto. «Watson, ¿usted cree en el perdón?» La pregunta, tan inesperada en su voz, me dejó sin respuesta durante unos segundos. ¿Perdón humano o divino? Ambos son igualmente esquivos, según a quien se le pida. Respondió, sin apartar la vista de la ventana. Le miré con creciente preocupación. Conocía esa expresión. No era de duda, sino de recuerdo. Algo en este caso lo había tocado de un modo que no comprendía del todo, pero que sin duda excedía el mero interés deductivo. ¿Le preocupa la joven? Me preocupa el equilibrio, repuso, entre lo que se espera de una persona y lo que esa persona desea ser. Ese conflicto, Watson, ha causado más desapariciones que todos los crímenes juntos. Nos sumimos de nuevo en el silencio. Fuera, la campiña inglesa desfilaba bajo un cielo gris que parecía aún más opaco que en la ciudad. El destino se acercaba, pero lo que encontraríamos allí, eso lo presentía con creciente inquietud, no sería un simple caso de desaparición, sino un eco de algo más profundo, quizás incluso más antiguo. Llegamos al atardecer a una pequeña estación solitaria, apenas un andén y una caseta de madera oscura que parecía haber resistido estoicamente los embates del tiempo. Allí nos aguardaba una mujer vestida con hábito gris y semblante contenido. Se presentó como hermana Helena y tras un escueto saludo nos condujo a una calesa tirada por un solo caballo. Durante el trayecto apenas me dio palabra, y no por descortesía, sino por obediencia tácita a ese voto no escrito que parecía regir incluso fuera del claustro. Holmes, no obstante, examinaba cada detalle del paisaje, y noté cómo su mirada se detenía con especial atención en los caminos secundarios, los setos bien podados y la dirección del viento. Observa usted, Watson, cómo la geografía de estos lugares parece dispuesta para ocultar, no para guiar. ¿Ocultar qué exactamente? La voluntad, respondió. Cuando el alma desea desaparecer, escoge lugares que se le parezcan, inmóviles, austeros y profundamente herméticos. El convento de Santa Verena apareció finalmente, casi sin anuncio, como si surgiese del mismo musgo que cubría los muros de piedra. Un edificio antiguo, de tejados bajos y sin campanario visible, encajado entre dos colinas cubiertas de abedules. La calesa se detuvo sin que hermana Helena pronunciara una sola indicación.
Nos invitó a bajar con un gesto y, tras hacernos pasar por una puerta lateral de madera tallada, desapareció sin dejar eco de sus pasos. Holmes me miró con seriedad, como si en aquel umbral comenzara no solo una investigación, sino una travesía hacia los rincones más silentes de la conciencia humana. Prepárese, Watson. Aquí no buscaremos lo que se ha ido, sino lo que fue dejado atrás intencionadamente. Y así cruzamos la puerta, sin imaginar aún cuán sutil podía ser el peso del silencio. El carruaje avanzaba lentamente por un sendero apenas definido, mientras la niebla, espesa como un susurro de siglos, se colaba por los intersticios del paisaje. Yo, recostado en el asiento de cuero agrietado, sentía que cada vuelta de rueda nos alejaba no solo de Londres, sino también de toda lógica conocida. Holmes, envuelto en su capa larga, permanecía en absoluto silencio, con las manos cruzadas y los ojos entrecerrados, como si en el movimiento mismo de la calesa percibiera ya los indicios de un misterio aún por revelarse. A nuestro arribo al convento de Saint Verena, el ambiente se tornó aún más espeso, como si la misma piedra con que habían sido edificados aquellos muros absorbiera el tiempo. La construcción, de líneas sobrias y pátina antigua, parecía más fortaleza que lugar de oración. Ninguna campana nos recibió, ni voz alguna quebró la quietud. La puerta lateral, de madera maciza, se abrió sin crujir, y una figura vestida de gris, sin presentarse, sin hablar, nos condujo hacia el interior. Holmes descendió del carruaje con parsimonia, pero con una energía silenciosa que conozco bien, aquella que indica que su mente ya trabaja en hipótesis aún no compartidas. Yo, por mi parte, sentí al atravesar el umbral de piedra una presión difícil de definir, como si hubiéramos penetrado en una dimensión donde el lenguaje había sido reducido a su mínima expresión. La humedad del lugar no era física, sino espiritual. El convento no hablaba, pero observaba. A medida que avanzábamos por pasillos silenciosos y perfectamente barridos, tuve la nítida impresión de que cada rincón había sido preparado no para nuestra llegada, sino para mantener oculto lo esencial. No había desorden, ni siquiera un gesto imprevisto, y eso, precisamente, resultaba perturbador. Holmes, que caminaba medio paso delante de mí, murmuró sin volverse. Donde todo parece en su sitio, es donde más se esconde lo que falta, y con ese juicio sombrío en el aire, llegamos al vestíbulo donde nos aguardaba, con las manos cruzadas y el rostro tallado en severidad, la madre superiora del convento. La reverenda madre era una mujer alta, enjuta y perfectamente erguida, cuya edad no podía precisarse con exactitud, pues su rostro no mostraba arrugas ni juventud, sino una expresión de perpetua disciplina. Su hábito estaba impecablemente dispuesto, y solo su mirada, oscura, fija, sin parpadear, parecía revelar que, detrás de su aparente serenidad, se ocultaban corrientes profundas de pensamiento o preocupación. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo con voz firme, sin matices de afecto ni frialdad. «Que la paz del Señor les acompañe». Holmes inclinó levemente la cabeza. Yo hice una reverencia más marcada, intentando compensar con cordialidad lo que la atmósfera negaba en calidez. «Hermana Agatha», dijo Holmes, «agradezco su confianza al recurrir a nosotros. La carta que nos envió ha despertado en mí más preguntas de las que suele provocar un simple extravío». Ella asintió con un gesto casi imperceptible. «Aquí no hay extravíos, señor Holmes, solo caminos no siempre visibles a los ojos del mundo». Esa respuesta, pronunciada sin ironía ni intención mística, despertó en mí una inmediata sospecha. La Madre Superiora hablaba como quien conoce más de lo que está dispuesta a admitir. Holmes, sin inmutarse, formuló una pregunta sencilla. «¿Puedo ver la celda de la hermana Magdalena?» «Por supuesto», respondió. «Pero no espere hallar en ella nada que perturbe la simetría del orden». Magdalena era meticulosa. Si algo hizo,
Lo hizo con la misma precisión con que rezaba. La frase no contenía lamento alguno, solo constancia. Y sin embargo, sentí un escalofrío al escucharla. Holmes me dirigió una rápida mirada que confirmaba su inquietud. Aquella mujer no mentía, pero su verdad no era aún completa. La Madre Superiora nos condujo por un pasillo angosto, donde las paredes estaban adornadas únicamente con cruces de madera sin ornamento. A lo largo del trayecto, cruzamos a varias hermanas que, al vernos, bajaban la mirada con gesto rápido y apenas audible movimiento de cabeza. No se escuchaba paso alguno, ni una voz, ni un murmullo. En aquel entorno, incluso nuestras pisadas parecían una profanación. Observar aquel silencio me provocó una mezcla de admiración y malestar. Hay quietudes que elevan el espíritu y otras que lo sumergen. Holmes, atento a cada detalle, se detuvo por un instante ante un pequeño altar donde ardía una vela solitaria. La examinó con disimulo y murmuró apenas. Velas encendidas sin ceremonia. Otra anomalía. No pregunté más. Sabía que en su mente comenzaban a colocarse piezas que a mí aún me parecían inconexas. Llegamos finalmente al claustro, donde una joven monja barría con movimientos suaves. Al vernos, detuvo su labor, mas no se retiró. Holmes se aproximó. «Buenos días, hermana», dijo con amabilidad. «¿Conocía usted a Magdalena?» La mujer asintió sin levantar la vista. «Era buena», musitó. «¿Y callada?» «Más que todas». Esa última frase fue pronunciada con una mezcla de respeto y algo indefinible. ¿Envidia? ¿Temor? No tuve tiempo de indagar más, pues la Madre Superiora nos instó a seguir. Al alejarnos, Holmes me susurró. «Watson, ¿nota usted cómo aquí el silencio no es simplemente ausencia de palabras, sino un lenguaje propio?» Asentí, sin saber aún cómo traducir ese idioma. La celda de Magdalena era, como nos anticiparon, un modelo de orden ascético. Una cama de madera, una repisa con 2 libros, uno de oraciones, otro sin título, una cruz sencilla sobre la pared y una silla cuidadosamente colocada. Nada parecía fuera de lugar, y sin embargo, Holmes recorrió la habitación con la minuciosidad de un anticuario. Sus dedos se detuvieron en el libro sin título. Lo abrió, lo olió, pasó lentamente las páginas, sin anotaciones, pero usado con frecuencia. No hallando más allí, pidió ver la capilla. Fuimos guiados en silencio hasta el recinto, donde las luces eran tenues incluso en pleno día. Fue entonces cuando Holmes, tras acercarse al confesionario, se agachó ligeramente y extrajo de un rincón apenas visible un pequeño bulto de tela. Lo desplegó con delicadeza, revelando un velo blanco bordado con finas letras entrelazadas. M.M. Magdalena María, sin duda. «¿Por qué habría de dejar aquí su velo?», inquirí. Holmes lo sostuvo entre los dedos como quien sostiene un símbolo más que un objeto. «Porque el confesionario, Watson, es el único lugar donde el alma puede desnudarse sin ser vista. Y dejar el velo aquí podría ser una forma de dejar una última confesión, no dicha con palabras, sino con presencia. ¿Y por qué esconderlo? No todos los símbolos están destinados a ser entendidos. Algunos solo deben ser encontrados por quien sepa leerlos. Nos quedamos allí, en silencio, ante el confesionario, sin darnos cuenta de que ya no estábamos solos. Tras abandonar la capilla, la Madre Superiora nos indicó, con un ademán contenido, que podíamos recorrer libremente las dependencias exteriores del convento, salvo aquellas reservadas a la clausura estricta. Holmes, sin requerir mayor invitación, se dirigió hacia el huerto, acompañado por mí, mientras ella volvía sobre sus pasos con el andar silencioso que parecía norma en aquel recinto. El huerto, ubicado en la parte posterior del convento, estaba delimitado por una verja baja de hierro forjado y mantenido con escrupulosa dedicación. Las hileras de plantas medicinales, raíces aromáticas y arbustos frutales
estaban dispuestas con precisión casi geométrica, lo que hacía destacar con mayor evidencia cualquier alteración del terreno. Y fue precisamente eso lo que Holmes detectó. «¿Ve usted aquí, Watson?», señaló, agachándose junto a una pequeña estatua de piedra que representaba a Santa Verena, la patrona de la casa religiosa. «Alguien ha hurgado la tierra en las últimas 24 horas. Observé el área señalada. A simple vista, parecía tan prolija como el resto. Pero al examinarla más detenidamente, noté que el patrón del rastrillo había sido rehecho de forma burda, y que la humedad del suelo no correspondía con el clima seco de los últimos días. ¿Cree que alguien enterró algo aquí? ¿O lo desenterró?», respondió Holmes, con voz queda. «Ambos actos delatan urgencia y deseo de ocultamiento. Pero lo notable, Watson, no es solo la acción, sino el lugar. ¿Qué representa esta santa? Según recuerdo, es símbolo de pureza y protección femenina». «Exactamente», musitó. «Enterrar algo a sus pies podría tener valor simbólico, y más aún, si se desea ocultar un hecho en apariencia contrario al espíritu del lugar». Holmes hundió levemente su bastón en la tierra, extrayendo un leve fragmento de tela, un pedazo de lino blanco, sin bordado, pero claramente desgarrado. No dijo nada más en ese momento, pero lo guardó cuidadosamente entre las páginas del cuaderno que siempre llevaba consigo. Fue entonces cuando ambos oímos un leve crujido proveniente del ala norte. Holmes se incorporó lentamente, y sus ojos se dirigieron, por instinto, a una hornacina que decoraba la pared del patio lateral. Aquel gesto, cargado de premonición silenciosa, nos condujo hacia un descubrimiento aún más inquietante. La hornacina era pequeña, de piedra sencilla, y en algún tiempo debió haber contenido una imagen religiosa o una lámpara votiva. Ahora, su interior estaba vacío de todo elemento sacro, salvo por un objeto cuidadosamente colocado en el centro, un ave disecada, de plumaje pardo y patas finas, que sostenía en su pico una pequeña cinta enrollada. La escena, aunque inmóvil, desprendía un aura de intencionalidad perversa. Me incliné para observarla mejor, pero fue Holmes quien retiró el objeto con la minuciosidad de quien manipula un artefacto explosivo. «Una alondra», dijo, tras examinarla unos segundos. «Símbolo de resurrección en la tradición cristiana. Pero aquí no canta. Está muerta, disecada, y cuidadosamente orientada hacia el claustro. ¿Cree usted que es una amenaza? No lo creo, tampoco una señal devocional. Es una advertencia para quien sepa leerla. Mire la cinta. La cinta, de color marfil, estaba enrollada en torno al pico del ave como si alguien, con premeditación simbólica, hubiese querido sellar su voz. «Silencio forzado», dije, casi en un susurro. Holmes asintió levemente. Y expuesto a la vista, sin ser evidente. Una manera de recordar, dentro del lenguaje conventual, que el canto, la confesión, la expresión, el deseo, puede ser castigado. El hallazgo, más que clarificar los hechos, añadía una nueva capa de ambigüedad. ¿Era Magdalena la víctima de ese mensaje o su autora? ¿Había huido por miedo, por amor o por convicción? Aún sin respuesta, caminamos en dirección al ala este, donde la tarde empezaba a caer con una tonalidad indefinible. Y en ese cambio de luz, más interior que exterior, mi espíritu comenzó a trastabillar ante la creciente sensación de que no solo estábamos en busca de una persona, sino también de un motivo tan invisible como insondable. Esa noche, alojados en una pequeña estancia que nos había sido ofrecida en la hospedería del convento, con sobria cortesía y sin preguntas, me vi asaltado por pensamientos que no lograba contener. La serenidad del lugar no me tranquilizaba. Al contrario, me angustiaba como si respirase en una sala sin aire. Todo allí parecía hablar en negativo. Lo que no se decía, lo que no se mostraba, lo que no se explicaba.
Un convento que había perdido a una de sus hijas sin romper su silencio era, a mis ojos, tan perturbador como un castillo que ocultase un crimen bajo las normas de la hospitalidad. Holmes, por el contrario, parecía cómodo en esa atmósfera. Había extendido sus notas sobre la mesa de madera rústica y con una pluma prestada hacía diagramas sin cesar. «Watson», me dijo, sin levantar la vista, «usted se deja afectar por la forma de las cosas. Yo, en cambio, busco el fondo». «¿Y cuál cree que es el fondo aquí, Holmes?» «Un acto de desaparición no planeado para engañar a los demás, sino para ser comprendido por alguien en particular. El mensaje no es para nosotros». «¿Y para quién entonces?» Holmes interrumpió brevemente su escritura, alzó la vista hacia mí y dijo con calma: «Para quien escuche de verdad. En este lugar, Watson, el lenguaje no es lo que se dice, sino lo que se calla». Me quedé en silencio. Por primera vez desde nuestra llegada, comprendí que no era el crimen lo que Holmes investigaba, sino la grieta invisible que separa la fe de la humanidad. Y en ese abismo, tal vez, había caído Magdalena, o quizás se había arrojado por voluntad propia. Holmes volvió a sus notas, mientras yo, incapaz de dormir, sentí que la noche no sería suficiente para despejar las sombras acumuladas. Fue por encargo discreto de la Madre Superiora que se nos permitió hablar con una de las religiosas más jóvenes del convento, la hermana Inés, quien, según se nos informó, había manifestado haber oído algo inusual la noche de la desaparición. La cita se concertó en una pequeña sala contigua al refectorio, desprovista de ornamentos, donde 3 sillas de madera y una cruz de hierro constituían todo su mobiliario. La hermana Inés entró en la estancia con andar leve, casi imperceptible, como si temiese que el sonido de sus propios pasos pudiera perturbar algún orden divino. Era una figura de apariencia delicada, de manos finas y rostro pálido, cuya juventud contrastaba con el rigor de su hábito. Al sentarse, mantuvo los ojos bajos y las manos unidas, entrelazadas con fuerza, como si su propio cuerpo estuviese hecho para contener un secreto. «No tenga temor, hermana», dije, con voz suave. «Deseamos únicamente comprender lo que usted ha presenciado, o escuchado». Levantó apenas la vista, posándola primero en mí y luego en Holmes, a quien observó con una mezcla de cautela y curiosidad. «No presencié nada», respondió en voz baja, «pero oí algo que no me deja en paz». Holmes se inclinó levemente hacia adelante. «¿Cuándo fue exactamente?» «Esa noche, después de completas, cuando ya no debía haber más sonido que el de nuestros pensamientos». «¿Y qué escuchó?» La joven tragó saliva, sin prisa. «Un canto, muy tenue, como un murmullo que no provenía de ninguna celda. Era diferente, como si no perteneciese a este lugar. Venía del fondo de la capilla, detrás del retablo. Sus palabras, aunque pronunciadas en tono casi inaudible, eran firmes. No había exageración ni duda, solo la inquietud serena de quien sabe que ha escuchado lo que no debía, pero que no puede callarlo eternamente». «¿Le pareció humano?», inquirió Holmes. «No lo sé. Tal vez por eso me asustó más. No sonaba ni piadoso ni profano, solo ajeno». Holmes intercambió una rápida mirada conmigo. Allí, en el testimonio de aquella mujer de voz quebradiza, se abría la primera brecha en el velo de orden absoluto que cubría el convento. «¿Lo comentó con alguien?» «Number hasta ahora». «¿Y por qué lo hace ahora?» «Porque creo que Magdalena no desapareció. Creo que la llamaron». El escalofrío que recorrió mi espalda no fue producto de superstición, sino de la convicción con la que fue pronunciada esa última frase. Holmes permaneció pensativo unos segundos antes de hablar de nuevo. «¿Ha oído antes ese tipo de canto?» «Number, pero desde entonces lo he soñado». La hermana Inés bajó la mirada, y por primera vez noté un temblor real en sus manos. Holmes no añadió palabra. Se levantó con gentileza,
agradeció con una inclinación y me indicó que lo siguiera. En el pasillo me atreví a romper el silencio. ¿Cree usted que ha dicho la verdad? Holmes respondió con una expresión neutra. La ha dicho, o ha dicho algo que necesita creer que es verdad. Y en ambos casos, Watson, el enigma se profundiza. Holmes no se dirigió inmediatamente a otra dependencia del convento, sino que solicitó caminar sin acompañamiento por el claustro, pretexto para reflexionar en voz baja, lo que siempre consideró la forma más eficaz de pensar con claridad. Yo, conocedor de esa costumbre, lo seguí con paso pausado, sin interrumpir sus silencios, a menos que se dirigiera expresamente a mí. Observe usted, Watson, dijo al fin al detenerse junto a una de las columnas. El relato de la hermana Inés presenta un patrón de verosimilitud emocional, pero lógica fragmentaria. La secuencia de los hechos no es el problema. Es su interpretación lo que me inquieta. ¿Le parece una invención? No, precisamente. Me parece una transposición. El ser humano, cuando no comprende lo que percibe, lo traduce en símbolos. En este caso, un sonido fuera de lugar se convierte en un canto, y el canto en un llamado. El subconsciente se impone donde el razonamiento vacila. ¿Sugiere que no escuchó nada? Sugiero que escuchó algo que no sabe cómo nombrar, replicó Holmes. Y eso es más valioso aún, porque nos indica que hay un estímulo real detrás de su confusión. ¿Qué clase de estímulo? Puede ser físico, un movimiento, un desplazamiento de aire, un roce. O puede ser humano, y eso, en este lugar, resulta más inquietante. Nos detuvimos ante una hornacina vacía, distinta de la que contenía el pájaro disecado. Holmes la contempló como quien contempla un párrafo sin verbo. Lo que más me intriga, Watson, no es lo que oyó la hermana, sino dónde dijo haberlo oído. Detrás del retablo, ¿no le parece un lugar singular? Desde luego, nadie debería estar allí de noche. Precisamente, y sin embargo, alguien estaba. La pregunta es, ¿quién y con qué propósito? Proseguimos nuestro recorrido, cada vez más convencidos de que aquel lugar, construido para contener verdades eternas, albergaba también secretos contingentes, pero no menos profundos. Holmes ya no caminaba como quien explora, sino como quien sigue una dirección premeditada. Y fue al cruzar el umbral de la sacristía que nos topamos con el hombre cuya presencia, hasta entonces, se había mantenido en penumbra. El reverendo Leclerc era un sacerdote de edad indeterminada, de complexión delgada, tez amarillenta y cabello escaso, que parecía llevar en los hombros no solo el peso del hábito, sino el de una responsabilidad no confesada. Al vernos, su cuerpo se tensó visiblemente, como si nuestra presencia convocara en él no solo el deber de cortesía, sino una aprensión más profunda. «Señores», dijo, con voz seca, tras persignarse, «me han dicho que investigan lo que ha sucedido con hermana Magdalena». Holmes inclinó ligeramente la cabeza. «Observamos, reverendo», corrigió con cortesía. «Más que investigar, intentamos comprender. Pero tal vez usted pueda ayudarnos en ambos propósitos». El padre Leclerc asintió con gesto forzado. «Poco puedo decir. Magdalena era una joven reservada, aplicada, pero en los últimos meses parecía inquieta, como si sus oraciones no le bastaran». «¿Sufría algún tipo de perturbación?», pregunté, con tono mesurado. «No lo sé con certeza, pero una noche vino a confesarse. Estaba agitada. Hablaba de visiones, de voces interiores, de un peso en el pecho que no la dejaba dormir. Me rogó abandonar el convento». «¿Y usted qué respondió?», inquirió Holmes. El sacerdote dudó. Su mano temblaba apenas al ajustar el crucifijo sobre su pecho. Le recordé que los votos son sagrados, que no hay libertad fuera de la obediencia. ¿Y cree que eso la convenció? Creo que no.
Creo que ya había tomado una decisión. Sus ojos, turbios, evitaban los nuestros. No mentía, pero omitía. ¿Qué más sabe, padre? El capellán inspiró profundamente. Sé que esa noche el confesionario estaba vacío cuando fui a buscarla, y que desde entonces rezo por algo que no entiendo. Holmes, tras unos segundos de silencio, murmuró: rezar sin entender es el modo más humano de pedir perdón, incluso cuando uno no sabe por qué lo pide. Y sin más, se dirigió hacia la puerta, dejándome en la duda de si la culpa que acabábamos de presenciar era causa o consecuencia. La sacristía, que durante el día albergaba el eco tenue de los cánticos y el suave murmullo de plegarias, se había transformado ahora en un lugar de confidencias a media voz, en el que cada palabra parecía tropezar con una sombra. El capellán Leclerc permanecía de pie junto al ventanuco alto, como si la escasa luz que penetraba por allí fuese su única certeza. Holmes, siempre respetuoso con la tensión ajena, optó por guardar silencio unos momentos, dejando que el clérigo reorganizara sus pensamientos. Ella vino a mí con un rostro distinto, señor Holmes, empezó diciendo al fin, sin que nadie le solicitara retomar la conversación. No había miedo en sus ojos, sino algo más desestabilizador, una especie de serenidad desesperada, como si hubiese tomado una decisión que la liberaba y la condenaba al mismo tiempo. ¿Le habló de sus visiones? Sí, aunque rehusó describirlas con precisión. Dijo que eran constantes, que interrumpían sus oraciones y que le susurraban verdades que no encontraba en los salmos. ¿Y cómo interpretó usted esas palabras? Con preocupación y pudor. No somos infalibles, señor Holmes. A veces confundimos lo espiritual con lo clínico. No quise precipitarme a un juicio. ¿Qué hizo entonces? Le recomendé mayor recogimiento, que redujera sus interacciones con el resto de la comunidad, que buscara en el silencio el discernimiento. Holmes lo observó con expresión grave. ¿Y ella aceptó? Con obediencia exterior, pero no con el corazón. ¿Lo sabe o lo intuye? El capellán tragó saliva. Lo supe cuando dejó de acudir al confesionario. Para una religiosa de su perfil, eso es una señal. ¿De qué? De que se ha roto la confianza. O peor, la necesidad de salvación. La última frase flotó entre nosotros como un jirón de incienso no consumado. Holmes no hizo más preguntas, pero su rostro indicaba que no era el final de aquella línea de razonamiento. Más bien, el umbral de algo aún más profundo. Cuando nos retiramos de la sacristía, Holmes caminó en silencio por un pasillo angosto que conducía al archivo litúrgico. No pidió permiso para entrar. Simplemente lo hizo con la naturalidad de quien sabe que ningún papel puede esconder la verdad si uno conoce dónde mirar. Yo le seguía, inquieto por el creciente desasosiego que notaba en él. No era agitación, sino una concentración tan intensa que parecía absorber hasta su respiración. «Watson», dijo de pronto, sin volverse, ¿qué se oculta detrás de la obediencia cuando ésta no proviene del convencimiento? ¿Hipocresía? Number, más bien algo peor, desesperación convertida en virtud, un alma que obedece sin creer, no se entrega, se vacía. Su voz no contenía juicio moral, sino un matiz casi compasivo que rara vez escuchaba en él. Se detuvo ante una estantería, sacó un pequeño registro y lo hojeó con rapidez. Magdalena participó en todos los oficios hasta el día anterior a su desaparición, pero no confesó en las últimas 2 semanas, según esta bitácora. Eso coincide con lo que dijo el capellán. Holmes cerró el libro con suavidad. Y, sin embargo, no mencionó que Magdalena se presentó una última vez junto al confesionario. No para hablar, sino para estar. ¿Cómo lo sabe? Porque en el velo hallado había restos de cera y fibras de la madera del reclinatorio. Magdalena no necesitaba confesar. Necesitaba ser vista en silencio.
Era un gesto de despedida, no de arrepentimiento. ¿Y por qué ocultaría eso el capellán? Tal vez porque lo interpretó como una ruptura con la fe, o tal vez porque lo vivió como una traición personal. ¿Insinúa sentimientos más profundos? No me aventuro aún, respondió Holmes, pero hay contradicciones en su relato. Dice preocuparse por ella, pero al hablar de su ausencia no muestra pesar, más bien una culpa cubierta de resignación, como si temiera que su propia devoción fuese interrogada por la fuga de Magdalena. ¿Cree que sabía de antemano lo que iba a ocurrir? Creo que temía saberlo, y ese temor es más elocuente que cualquier confesión. Mientras salíamos, pasamos de nuevo por la capilla, donde las sombras comenzaban a alargarse. Holmes se detuvo un instante frente al altar, contemplando el silencio como si buscara descifrarlo con los ojos. Yo también callé. Algo en el aire anunciaba que no todo lo oculto estaba enterrado en la tierra. Aquella noche, a pesar de mi agotamiento físico, no pude conciliar el sueño. La atmósfera del convento, lejos de ofrecerme el recogimiento sereno que muchas veces había admirado en las casas religiosas, me parecía impregnada de una tensión no declarada, un silencio que no era paz, sino resistencia. Salí entonces al claustro, abrigado por mi capa y acompañado únicamente por la luna, cuyas luces quebradas se reflejaban en los arcos como pensamientos no articulados. Me detuve bajo una hornacina vacía, distinta de las anteriores. Allí no había símbolo ni imagen, solo un espacio sin propósito evidente. Y sin embargo, fue precisamente esa ausencia la que me habló con mayor elocuencia. Pensé en Magdalena, en sus visiones no descritas, en su decisión de callar antes que enfrentar el escarnio. Pensé en la hermana Inés, en su miedo a los sonidos que no supo nombrar. Y pensé, sobre todo, en el padre Leclerc, cuya devoción empezaba a parecerme más una coartada que una convicción. El voto de silencio, que en otros contextos había admirado como disciplina del espíritu, me parecía ahora una prisión no solo para la palabra, sino para la conciencia. ¿Cuántas verdades se habían ahogado en esas paredes en nombre del orden? ¿Cuántas veces la fe había exigido una entrega que, en lugar de elevar, anulaba? Fue entonces cuando apareció Holmes, caminando lentamente por el pasillo. No me sorprendió verlo. Su costumbre de reflexionar en soledad era tan persistente como su agudeza mental. Se detuvo a mi lado sin hablar por un momento. Luego dijo: «Watson, ¿cree usted que la fe debe servir para encontrar la verdad o para soportarla?» «Ambas», respondí tras meditarlo, «pero solo si la verdad se permite decir su nombre». Holmes asintió. «Y si no se permite, nace el fanatismo o el silencio culpable». «¿Qué cree que ha nacido aquí?» «Un dolor al que no se le ha dado lenguaje». Magdalena no se fugó. Se desvaneció en el vacío entre lo que se cree y lo que no se puede decir. Esa noche no volvimos a hablar, pero supe que, al día siguiente, nuestras preguntas serían más incisivas, y que el misterio no se resolvía en los hechos visibles, sino en los intersticios de la conciencia humana. Fue a media mañana cuando la Madre Superiora, con la misma economía de palabras con la que nos había recibido, nos autorizó finalmente a examinar los efectos personales de la hermana Magdalena. Nos condujo a su celda con paso firme y labios apretados, como si el mero acto de permitir nuestra inspección atentase contra el decoro de su autoridad espiritual. La habitación, ya familiar para nosotros por nuestra primera visita, no había sido alterada. Conservaba el mismo orden pulcro y casi austero que parecía caracterizar a su antigua ocupante. Sobre la repisa de madera se encontraba el misal de tapas oscuras, cerrado con la meticulosidad de quien no deja nada al azar. Holmes lo tomó entre sus manos con la delicadeza con la que un paleógrafo aborda un códice. Lo abrió en silencio y de inmediato su mirada se posó en las finas líneas subrayadas con tinta sepia. «Interesante», murmuró,
sin dirigirse a nadie en particular. Me acerqué para observar junto a él. El misal no presentaba anotaciones marginales, como suele hallarse en libros de oración íntimamente usados, pero varios pasajes latinos, principalmente de los Salmos y de los Evangelios, estaban cuidadosamente subrayados. No eran citas piadosas comunes, sino fragmentos que, al aislarse del contexto, adquirían un tono marcadamente ambiguo. Domine, libera animam meam a labis dolosis, leyó Holmes en voz baja. Señor, libra mi alma de labios mentirosos. Y más adelante, fugit anima mea sicut vis delacheo venantium. Mi alma escapó cual ave del lazo del cazador. La secuencia de versículos no parecía responder a un impulso devocional tradicional. Eran palabras seleccionadas con criterio, como si Magdalena hubiese deseado dejar un rastro simbólico que solo alguien atento, y versado en latín, podría desentrañar. Esto no es fervor, Watson, es un mensaje cifrado, sentenció Holmes con voz serena. Las escrituras se han usado aquí no como alimento del alma, sino como envoltorio para una verdad que no se atreve a nombrarse de modo directo. ¿Y por qué no lo habría hecho en términos sencillos? Porque tal vez no podía, porque en su mundo, Watson, ciertas palabras son más peligrosas que el silencio, y escribir con claridad aquello que contraviene la estructura sobre la que ha edificado su vida, habría sido su ruina. La afirmación me dejó pensativo. Había algo profundamente triste y admirable en esa forma de comunicación indirecta que recurría a lo sagrado como escudo para lo humano. Holmes, sin embargo, no se detuvo en la emoción. Volvió a las páginas, comparando subrayados, saltando de salmo en salmo, como si descifrara una partitura oculta. Fue entonces cuando sus ojos se iluminaron con ese fulgor que solo aparece cuando su mente se topa con una coherencia inesperada. Esto no es azar, Watson. Hay una secuencia, y esa secuencia estaba por revelarse. Holmes extendió el misal sobre la mesa de la celda y con su acostumbrado método cartesiano comenzó a anotar en su cuaderno de viaje cada uno de los pasajes subrayados. El procedimiento, aparentemente mecánico, ocultaba una agudeza formidable. No se trataba solo de recopilar citas, sino de observar su orden, su relación temática, su frecuencia y, sobre todo, sus omisiones. Yo me senté frente a él, admirando una vez más su capacidad para encontrar un sistema allí donde otros verían simple devoción. Observe, Watson, dijo señalando la primera línea. Cada pasaje pertenece a un texto distinto, pero si los leemos como una unidad, el resultado es revelador. Aquí, mi alma huyó como el ave. No me escondas tu rostro. La red de los impíos me rodea, mas yo elegiré el camino angosto. ¿Un lamento? No solo eso, es una cartografía del alma. Magdalena no solo huía, anticipaba su huida, y lo hacía con la conciencia lúcida de que su decisión sería interpretada como traición. Por eso disfraza su intención de oración, esperando que quien lea comprenda no solo las palabras, sino el contexto que ellas niegan. ¿Sugiere que cada versículo fue elegido con intención deliberada? Más aún, con una lógica interna. Fíjese en la progresión. Del encierro simbólico pasa al deseo de fuga, luego a la súplica silenciosa, y por último, al acto. Hay incluso marcas temporales. In nocte clamavi a te, en la noche clamé a ti. Y luego, ante lucem meditabar in verbo tuo, antes del alba meditaba en tu palabra. ¿Está describiendo su última noche? Todo indica que sí. Y si aceptamos esta hipótesis, entonces este misal no es un libro de oración, sino un diario cifrado. Lo que Holmes decía tenía lógica irrefutable, pero me asaltó una duda inquietante. ¿Y por qué dejar este rastro? ¿Por qué no simplemente desaparecer sin más? Holmes se recostó levemente en la silla, contemplando el crucifijo de la pared con una mirada de rara introspección. Porque los que desaparecen desean, en el fondo, ser encontrados.
por quien sepa mirar con la misma profundidad con que ellos han callado. Magdalena no busca redención ni juicio, busca que alguien la comprenda y no la devuelva. La frase, tan sobria como conmovedora, me hizo ver bajo nueva luz los pasajes del misal. Ya no eran restos de una devoción convulsa, sino fragmentos de una despedida cuidadosamente elaborada. Pero justo cuando creíamos haber llegado al núcleo de aquel mensaje, Holmes retiró una hoja adherida al lomo del misal con una cinta envejecida. Y sin embargo, Watson, esto no fue escrito solo para nosotros. Lo que había entre las páginas llevaba un nombre. La hoja hallada por Holmes estaba cuidadosamente doblada, sin signos de apuro ni escritura precipitada. Era un papel distinto al resto, más fino, con una leve marca de agua, y en cuyo margen podía leerse un diminuto sello con las letras S.U.P.O.E., posiblemente del propio convento. Al desplegarla, advertimos que no se trataba de un salmo ni de una cita bíblica, sino de una misiva escrita en latín vacilante, pero sincero, dirigida o firmada por alguien que se identificaba con el nombre en clave Peregrinus. Holmes leyó en voz alta, no sin cierto respeto. Soror dilecta, si veritas te ardet sicut ignis sub velo, profuge, non es sola, sub rosa viam teneo. Peregrinus. Hermana amada, si la verdad te quema como fuego bajo el velo, huye. No estás sola. Bajo la rosa guardo el camino. Tradujimos casi al unísono. El mensaje, breve y críptico, dejaba sin embargo una estela poderosa. No era solo un aliento a escapar, sino una promesa de auxilio. Y la expresión sub-rosa, ancestral símbolo de confidencialidad, no pasaba inadvertida. Holmes volvió a doblar la carta con extrema precisión. Esto cambia el eje del caso, Watson. Magdalena no actuó sola. Alguien más sabía. Alguien que no forma parte del convento, pero que conoce su estructura, su simbología y su lenguaje interior. ¿Un antiguo miembro? ¿O un familiar? ¿O un cómplice más íntimo de lo que nuestra lógica permite suponer? ¿Un amante? Holmes me dirigió una mirada que contenía escepticismo y paciencia. La pasión adopta muchos rostros, Watson, pero la escritura de esta carta sugiere algo más complejo. Una alianza, una visión compartida, quizás incluso una causa común. Peregrinus no es un seductor, es un compañero de fuga, acaso un guía. ¿Y la rosa? ¿La clave de su encuentro o de su escondite? La noche comenzaba a caer sobre el convento, y con ella la certeza de que el misterio se adentraba en una zona aún más profunda. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de una conspiración simbólica, tejida con versos, silencios y nombres que tal vez no eran los verdaderos. Holmes depositó la carta firmada por Peregrinus sobre la mesa con una lentitud casi reverencial, y en ese mismo gesto comprendí que aún no había concluido su exploración. Volvió al misal y con el tacto de un restaurador comenzó a palpar el interior del lomo. Tras unos instantes de inspección, extrajo una pequeña hendidura apenas perceptible al ojo inexperto, de la que surgió un segundo conjunto de hojas, dobladas con minuciosidad y aseguradas por una fina cuerda de hilo blanco. «No una carta, sino varias», dijo en voz baja, mientras las desplegaba con método. «Una correspondencia que ha sobrevivido no por descuido, sino por devoción». Las cartas estaban escritas en una mezcla de latín y francés, algunas firmadas por Magdalena, otras sin firma visible, pero evidentemente procedentes del mismo interlocutor, Peregrinus. Leídas en conjunto, trazaban el perfil de una relación mantenida durante varios meses, sin contacto físico, pero con una intimidad creciente que no se apoyaba en la pasión, sino en una forma elevada de afinidad intelectual y espiritual. No eran misivas amorosas en el sentido convencional, y sin embargo, transmitían una urgencia que excedía cualquier fraternidad ordinaria. Discutían temas de conciencia, de rebelión moral,
de duda frente a la estructura eclesiástica, de anhelos que no encontraban espacio dentro de los muros del convento. Uno de los pasajes más reveladores decía: «No temo a Dios, sino al silencio que lo suplanta. Tú sabes lo que significa eso, porque tú también has visto cómo la obediencia puede volverse sordera, y la fe, un velo que cubre la voluntad». Holmes no sonrió, pero sus ojos brillaron con la luz que solo la inteligencia humana encendida puede provocar. Esto, Watson, no es una fuga romántica, es una ruptura doctrinal. Magdalena no se evade de una relación, sino de una estructura que ya no responde a su verdad interior. ¿Y quién es Peregrinus? Alguien con acceso a un conocimiento delicado, tal vez un antiguo seminarista, tal vez un teólogo clandestino, quizás un familiar renegado. No lo sabremos hasta que descifremos el contexto completo. Pero esta correspondencia representa una herejía en sus propios términos, no contra Dios, sino contra el silencio institucional. Guardó las cartas con esmero, y yo sentí que lo que teníamos entre manos no era ya solo una desaparición con tintes personales, sino un acto simbólico de resistencia. Magdalena no solo se marchaba, quería que su huida quedase inscrita como una palabra en medio del muro, y aún nos aguardaban los signos más sutiles, aquellos que Holmes reconstruiría desde lo aparentemente disperso. Holmes se encerró durante más de una hora en la pequeña estancia que nos había sido asignada, rodeado por los textos, fragmentos y notas que había ido recolectando desde nuestra llegada. A pesar de su silencio, percibí con claridad el ritmo de su pensamiento, visible en la forma en que pasaba las páginas, reorganizaba citas, apuntaba conexiones. Yo, mientras tanto, procuré ordenar mis propias impresiones, que a esas alturas comenzaban a formar un conjunto perturbadoramente coherente. «Watson», dijo al fin, sin levantar la voz, ¿recuerda usted las 3 veces en que Magdalena fue vista sola durante los últimos días? Sí, una en el huerto, otra en la capilla, y la última en la biblioteca. En apariencia, lugares inconexos, pero si tomamos sus posiciones dentro del plano del convento, dijo, mostrándome un croquis que había bosquejado a mano, trazan un triángulo equilátero en cuyo centro se halla el antiguo refectorio, hoy clausurado. ¿Cree que allí se encuentra algo? No necesariamente, pero es allí donde converge su desplazamiento. Añada a esto la frecuencia con la que usaba ciertos pasajes de los Salmos, las citas del Cantar de los Cantares y la carta que hace alusión a la rosa. Señaló con el índice un símbolo que había dibujado, una rosa estilizada rodeada de 3 puntos. Magdalena ha seguido una lógica que mezcla lo simbólico con lo geométrico. Su mapa mental no es de rutas, sino de significados. Cada lugar al que fue no tiene valor por su función, sino por lo que representa. El huerto, el exilio, la capilla, la espera, la biblioteca, el saber oculto, el centro, el acto. Allí es donde se produce la desaparición, aunque no haya ocurrido físicamente en ese punto. Me quedé contemplando su razonamiento con reverente asombro. ¿Está usted diciendo que ella diseñó su propia fuga como una liturgia? Exactamente, una liturgia invertida. Mientras que el rito religioso culmina en la entrega al dogma, el suyo culmina en la emancipación. Su desaparición no es desorden, sino una misa íntima, estructurada y ejecutada con más precisión que cualquier oficio. Tomó el misal, lo abrió por una página sin subrayados y extrajo de entre sus hojas una pequeña nota que, por descuido, había pasado por alto. Estaba escrita con letra distinta, más angular, y decía simplemente: «Bajo la rosa, no pidas permiso». Cruza Holmes la dobló, la colocó junto a las otras y me dijo: «Watson, el mayor error sería seguir buscándola en el plano físico. A esta mujer no se la persigue, se la comprende, y solo entonces, tal vez se deje encontrar».
Aquella noche, mientras Holmes continuaba abstraído en sus diagramas simbólicos y fragmentos epistolares, me retiré en silencio al claustro cubierto. Allí, bajo la bóveda sin estrellas, medité largamente sobre la figura de Magdalena, cuyo rostro jamás habíamos visto, y que, sin embargo, se había vuelto para mí más real y más próxima que muchas de las personas con las que había compartido años de vida. No era el misterio lo que me perturbaba, sino la claridad con que intuía su decisión. No se trataba, como en tantos otros casos, de descubrir a un culpable o desenmascarar un engaño. Lo que teníamos ante nosotros era un conflicto moral elevado, que ponía en tensión dos lealtades legítimas, la fidelidad a un voto y la fidelidad a la conciencia. Me pregunté si al seguir escudriñando sus pasos no nos estábamos convirtiendo, sin quererlo, en agentes de una estructura que ella intentaba eludir. ¿Era justo devolverla al lugar del que huía? ¿Era noble, siquiera, revelar su paradero, si eso implicaba negar su derecho al silencio? Había en mí una parte que deseaba que no la halláramos nunca, que su huida triunfase sobre nuestra razón. Pero también sabía que Holmes no compartía esa indulgencia, aunque su inteligencia le permitiese reconocer la complejidad del dilema. Y así me quedé, dividido entre el médico que cura con claridad y el hombre que compadece en la sombra. Cuando regresé a la celda, Holmes aún no había encendido la lámpara. Estaba sentado junto a la mesa, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en un punto indefinido del suelo. La vela que ardía proyectaba sombras móviles sobre sus facciones, confiriéndole un aspecto casi sacerdotal, aunque sin la solemnidad religiosa. ¿Y bien, Holmes?, pregunté. Es fascinante, dijo, sin apartar la vista de sus pensamientos. Esta mujer ha realizado un acto de invisibilidad moral, no física. Ha borrado sus huellas sin esconderse. Se ha ocultado a plena luz. Todo lo que ha dejado está hecho para ser encontrado. Y sin embargo, no guía hacia ella, sino hacia su pensamiento. ¿No le parece admirable? No juzgo admiración ni condena, Watson. Solo observo. Pero reconozco en ella algo que rara vez veo en mis investigaciones. Dignidad sin dramatismo. Magdalena no fue una víctima. Fue una mente formidable atrapada en un sistema que no comprendía su lenguaje. ¿Y qué haremos? Lo que ella dispuso, seguir las pistas hasta donde podamos y detenernos donde ella lo ordenó. Su desaparición fue una frase completa. Nosotros solo leemos la puntuación final. Y así quedamos en silencio. Uno observando la lógica, el otro sintiendo la grieta. Fue en la penumbra matutina del siguiente día cuando Holmes me solicitó acompañarlo al antiguo lavadero del convento. Una dependencia relegada al olvido, no tanto por desuso como por la humedad perenne que en ella se respiraba, y que parecía emanar no del suelo, sino de los muros mismos, impregnados de siglos de recogimiento y rutina. He observado, dijo Holmes, agachándose con la rigidez elegante de un orfebre, que la hermana portera frunce los labios cada vez que mencionamos este lugar, como si aquí no se lavaran solo ropas, sino recuerdos. Señaló con su bastón un rincón en el que la tierra mostraba una ligera elevación, apenas perceptible para el ojo inexperto, pero que, a su juicio, denotaba remoción reciente. Al acercarnos, el aroma habitual a lejía y lino húmedo dio paso a una extraña neutralidad olfativa. Donde antes había pétalos de rosa, como los que perfuman las ropas litúrgicas, ya no quedaba sino el silencio inodoro del polvo. Con la ayuda de una palanca oxidada, Holmes forzó la loza central del suelo. Bajo ella, reveló una abertura cuidadosamente disimulada, cubierta por un lecho de tierra tamizada, que sin embargo conservaba las marcas de haber sido perturbada. Una trampilla de madera envejecida se insinuaba bajo los bordes, y su contorno mostraba signos inequívocos de uso reciente. ¿Una ruta de escape?, pregunté, ya presintiendo la respuesta.
No solo eso, Watson, replicó Holmes con voz baja pero firme. Una decisión meditada. Aquí no hay huida precipitada, sino estrategia silenciosa. Magdalena no desapareció sin dejar rastro. Simplemente eligió ocultarlo entre símbolos que solo quien comparte su ritmo espiritual podría leer. Introdujo la mano con cuidado y extrajo un pequeño pétalo seco, entre cuyos pliegues aún se adivinaba una pátina de color, ahora moribunda. Lo sostuvo un instante a la luz. Una rosa sin perfume, una flor muerta pero colocada con intención. Hay aquí un mensaje, no de abandono, sino de tránsito. Y con ese mismo gesto, Holmes empujó la trampilla hacia arriba, liberando un leve suspiro de aire subterráneo. Lo que hallamos a continuación marcaría un giro no solo en la investigación, sino en nuestra comprensión de aquella mujer desaparecida. El descenso fue más breve de lo previsto, pero infinitamente más inquietante. Bajo la trampilla se abría un pasadizo de piedra toscamente tallada, apenas iluminado por la linterna que Holmes había tenido la precaución de traer consigo. La humedad era densa, casi física, como si nos adentrásemos en un vientre ancestral cuyo aliento no había sido exhalado desde hacía generaciones. Pasadizos de persecución, murmuró Holmes mientras rozaba las paredes húmedas con los dedos. Tiempos de censura, de refugios improvisados bajo monasterios, de sacerdotes ocultos y herejías silenciosas. Avanzamos con lentitud. El suelo era irregular, cubierto de limo resbaladizo en algunas zonas y de polvo seco en otras, como si el tiempo mismo se hubiera fragmentado allí, dejando capas de distintas edades superpuestas. Cada paso que dábamos resonaba con una intensidad casi sobrenatural. Era el silencio, más que cualquier otra cosa, lo que hacía temblar el alma. No el de los vivos, sino el de los que alguna vez aquí esperaron, o murieron esperando. ¿Cree usted que este lugar fue redescubierto por Magdalena? Pregunté, incapaz de acallar mi aprensión. No lo redescubrió, lo buscó, respondió con convicción. Ella sabía de su existencia, tal vez no en detalle, pero sí en espíritu. Los símbolos que dejó en su correspondencia, las referencias al centro del triángulo litúrgico, conducían aquí, y, como si el propio túnel respondiese a nuestra conversación, una corriente de aire frío nos alcanzó desde el fondo de la galería. No era brisa ni viento, era una forma de memoria que avanzaba a través del espacio. A nuestra derecha, Holmes se detuvo un instante ante una hornacina vacía. Aquí pudo haber habido una imagen, tal vez una virgen, tal vez un relicario, y ahora está vacía, como si también ella hubiese abandonado el recinto. Continuamos, con el presentimiento de que algo crucial nos aguardaba no al final del túnel, sino en su pliegue más inesperado. Fue en una curva inesperada, justo donde el túnel se estrechaba, hasta obligarnos a caminar de perfil, donde mis ojos se detuvieron con brusca claridad. A la izquierda del sendero, sobre una piedra elevada como un altar improvisado, yacía perfectamente dispuesto un hábito monástico, doblado con esmero. No había polvo sobre él, no había desorden, no había, sobre todo, cuerpo. Dios mío, dije, con la voz entrecortada. Holmes, en cambio, se acercó con la serenidad analítica que tanto le caracterizaba, y examinó primero las costuras, luego el orden de los pliegues, y finalmente los pequeños objetos que lo acompañaban. Una vela consumida casi por completo, cuya cera había caído en 3 gotas endurecidas junto al ruedo, y un alfiler de cobre con la forma de una pequeña espiga. Un rito silencioso, dijo, sin levantar la vista. Aquí se ha despojado del símbolo, no del alma. ¿Quiere decir que Magdalena cambió de identidad? No exactamente. Se desvistió del papel que se le había asignado. Pero no hay violencia aquí, ni rastro de prisa. Esto no es un abandono, Watson. Es una metamorfosis. Y entonces, mientras yo permanecía aún perplejo,
ante la solemnidad del acto implícito, Holmes descubrió, bajo la manga izquierda del hábito, una pequeña marca grabada en la piedra, 3 letras entrelazadas, L y S, que luego interpretaríamos, con estremecimiento, a la luz de la última carta recibida en Londres. ¿Y ahora qué haremos?, pregunté, sintiendo que habíamos cruzado una frontera invisible entre la investigación racional y el misterio simbólico. Holmes guardó silencio unos segundos y luego, con inusitada lentitud, respondió: «Seguiremos, Watson, no hacia la solución de un crimen, sino hacia la comprensión de una elección, la más íntima, la más irrevocable». Y así, dejando atrás el hábito sin cuerpo, continuamos por el túnel, cuyas sombras aún nos ofrecían más preguntas que respuestas. Apenas habíamos retomado el paso por aquel angosto corredor subterráneo, cuando Holmes, que marchaba unos pasos delante de mí, se detuvo con súbita determinación. Había reparado en una desviación apenas perceptible, una fractura en la línea de raíces que descendían por el muro y que, en lugar de seguir el patrón natural de crecimiento, parecían encubrir algo. «Observe, Watson», susurró, retirando con suma cautela una maraña de hiedra marchita. «La naturaleza raramente miente, pero puede ser usada como cómplice por una mente lo suficientemente aguda». Bajo la vegetación se ocultaba una compuerta de hierro forjado, del tipo que uno asociaría más con criptas o aljibes que con arquitectura monástica. Holmes, tras estudiar el mecanismo, logró destrabarlo con el auxilio de una horquilla de hueso que extrajo de su abrigo, y la puerta se abrió con un crujido grave, como si hubiese contenido el aliento por décadas. La estancia que se nos reveló no era más amplia que una celda de reclusión. El aire, aunque estancado, no era irrespirable, daba indicios de haber sido renovado, quizás por algún conducto secreto. Sobre el suelo, un lecho de paja cuidadosamente dispuesto sugería no una ocupación permanente, pero sí repetida. Las fibras aún conservaban la marca de un cuerpo menudo. Junto a él yacía un relicario roto, la cadena partida con delicadeza, como si hubiese sido retirada por decisión propia y no arrancada por violencia. «¿Reconoce usted esto, doctor?», inquirió Holmes, tendiéndome el relicario. Lo examiné con atención. En su interior había una miniatura pintada, representando a un joven con sotana, de facciones dulces y ojos tristes. No era un retrato reciente, pero tampoco antiguo. «Esto no es meramente un símbolo de fe», dije. «Es un recuerdo, o tal vez una promesa incumplida». Holmes asintió con una sombra de gravedad en el rostro. «Estamos, me temo, en el núcleo mismo del drama. Esta celda no figura en los planos arquitectónicos del convento. Su existencia fue deliberadamente excluida del trazado oficial, lo cual indica que no responde a función comunitaria alguna, sino a un propósito íntimo, clandestino y profundamente humano». La pared del fondo, sin embargo, presentaba el detalle más inquietante: 3 pequeñas marcas horizontales, talladas a mano, formando una suerte de calendario rudimentario, y entre ellas una cruz solitaria, de trazo torpe pero decidida, como si alguien hubiese querido señalar un antes y un después. «Lo que aquí ocurrió», dijo Holmes con voz contenida, «no fue casual, fue el acto final de una larga meditación». Y mientras el silencio volvía a asentarse entre nosotros, noté que Holmes dirigía la vista hacia una esquina oscura, donde algo más aguardaba nuestra atención. Fue allí, en esa penumbra densa y casi reverencial, donde descubrí el paquete de cartas. Estaba oculto tras una piedra móvil, cuidadosamente reinsertada en la pared con el esmero de quien no desea destruir, sino preservar. Al retirar el fragmento, la luz de la linterna reveló una caja de madera de boj, sencilla pero pulida, con una única palabra grabada en el exterior: Alvernia. La abrí con manos temblorosas. Dentro,
un atado de cartas, envueltas en cinta de lino descolorido. El lazo no estaba sellado. Parecía haber sido deshecho y vuelto a anudar con manos diferentes. Las cartas, aunque organizadas con esmero, mostraban signos de haber sido leídas muchas veces. Bordes suavizados, dobleces en las esquinas, manchas de dedos húmedos. ¿Reconoce usted la caligrafía?, pregunté. Holmes asintió. Es la misma de la señorita Magdalena, aunque más fluida, más entregada. Esas no son misivas para la superiora, ni para ningún confesor. Tomé una al azar, con el recelo con que uno toca reliquias íntimas, y leí en voz baja algunas frases. No me arrepiento de la elección, pero cada noche me pregunto si habría podido resistirme al fuego sin dejar de arder. Otra decía, ¿se puede amar sin traicionar un voto? ¿O el amor mismo es ya una forma de ruptura? Los textos estaban fechados con meses de diferencia, y algunas contenían referencias veladas a confesiones nocturnas, encuentros breves en la sacristía, y palabras que sólo podían decirse en silencio. No son cartas de una penitente, afirmó Holmes con tono solemne. Son los eslabones de una cadena elegida libremente, y rota también por voluntad propia. ¿Amor prohibido? Tal vez, pero más allá de lo carnal, aquí hay una inteligencia sensible luchando con la estructura de lo dogmático. Magdalena no huye de una persona, sino de un lenguaje que no puede contenerla. Y en ese instante, mientras aún sostenía la última hoja, percibí algo en el reverso de una de ellas, un pequeño símbolo trazado en grafito, una espiral que terminaba en un punto negro. Holmes lo examinó, pensativo. Un código, o una firma, y sospecho que no es exclusivo de ella. Antes de que pudiera preguntarle más, él se volvió hacia la pared, donde otra pista parecía emerger del lugar que creíamos ya agotado. Holmes permaneció largo rato en silencio, observando la estancia como si fuese un teatro y no una celda. Su mirada no se detenía en los objetos por separado, sino en su disposición. Yo, por mi parte, sentía que cada elemento adquiría peso al estar en compañía de los otros. El lecho, el relicario, las cartas, la marca en la pared. Todo parecía dispuesto con la solemnidad de un altar. Watson, dijo al fin, esto no es una huida ni un escondite. Es una representación. Un mensaje dirigido no a la policía, ni siquiera a sus hermanas religiosas, sino a quien tuviera la sensibilidad de leer más allá de la evidencia. ¿Una confesión muda? Una elección dramatizada. Magdalena ha querido que su desaparición no sea leída como crimen ni como escándalo, sino como acto deliberado. Ha dispuesto cada objeto con valor simbólico, no práctico. No ha dejado rastros, ha construido una alegoría. Me tomó un instante comprender la magnitud de sus palabras. Lo que habíamos interpretado como indicios eran, en realidad, signos. La ausencia del cuerpo no indicaba violencia, sino transformación. La prenda monástica doblada no hablaba de abandono, sino de transmutación. Y sin embargo, añadí, ¿no hay un dejo de tragedia en todo ello? Sin duda, respondió Holmes. Toda elección libre es también una pérdida. Pero cuando la voluntad se expresa con esta claridad, el papel del detective se transforma. Ya no se trata de encontrar al culpable, sino de comprender al ausente. Sus palabras me conmovieron más de lo que puedo expresar. El caso que habíamos seguido con lógica ahora se abría a dimensiones éticas, espirituales, quizás hasta poéticas. ¿Y el símbolo de la espiral? No lo olvidaremos, dijo Holmes, mientras su mirada se volvía hacia la trampilla por la que habíamos descendido. Porque en cada símbolo hay una promesa de retorno, o de revelación futura, y con eso supimos que la búsqueda no había terminado, aunque la escena ya estuviese vacía. No era la primera vez que me veía arrastrado, por voluntad propia y bajo la égida de Holmes, hacia alguna modesta taberna de las afueras londinenses,
con el propósito de obtener información que difícilmente encontraría su cauce por medios más ortodoxos. Sin embargo, aquella en particular, una edificación de aspecto exánime, cuyo rótulo se hallaba casi borrado por la lluvia y el tiempo, poseía una atmósfera tan discreta, tan deliberadamente invisible, que sólo podía albergar secretos de considerable peso. Holmes no emitió palabra durante el trayecto. Su rostro, aún más severo que de costumbre, mostraba señales inequívocas de reflexión profunda. Me atrevería a decir que algo en todo el asunto, más allá de lo puramente lógico, le afectaba en un plano moral o incluso espiritual. Al ingresar, una densa neblina de tabaco y silencio nos envolvió. Los pocos parroquianos presentes no nos dirigieron la mirada. O bien eran cómplices de la misma causa, o estaban demasiado habituados a las visitas discretas para interrumpirlas con curiosidad. Holmes, tras una rápida ojeada, se dirigió sin vacilar a una mesa del fondo, donde un joven de rostro afilado y manos visiblemente nerviosas nos aguardaba. «Señor Holmes», murmuró, apenas audible. «Me llamo Peregrinus. La elección del seudónimo no me pasó desapercibida. Significaba el que camina en tierra extranjera o el forastero». El joven, de no más de 27 años, vestía con pulcritud, pero sin pretensión. Su mirada no oscilaba entre desconfianza y ansiedad como suele ocurrir en el rostro de los criminales, sino que denotaba un tipo distinto de inquietud, la del que, habiendo arriesgado demasiado, comienza a dudar si la causa justificaba el sacrificio. Holmes se sentó frente a él sin preámbulos. «No me importa su nombre de bautismo, señor Peregrinus», dijo con voz grave pero no severa. «Lo que me interesa es su conexión con la señorita Magdalena y con la escena que hemos hallado en la cripta». El joven tragó saliva, y por un instante pareció debatirse entre el impulso de hablar y el deber de callar. Finalmente, murmuró: «Todo lo que ha ocurrido fue inevitable, y no ha terminado aún». Holmes cruzó las manos sobre la mesa. «Entonces, por el bien de quienes aún no han sido arrastrados a este torbellino, hable». Y en la pausa que siguió a aquella orden, pronunciada con más humanidad que autoridad, supe que estábamos a punto de adentrarnos en el corazón mismo del misterio. El joven, cuya voz adquirió firmeza conforme avanzaba su relato, reveló con mesura su verdadera identidad. Era el hermano mayor de Magdalena, nacido 2 años antes que ella, en el seno de una familia de tradición clerical. Ambos habían sido educados en los principios del catolicismo, ambos habían rozado la vida religiosa, y ambos, en algún punto, habían comprendido que los muros del dogma podían asfixiar la verdad en lugar de protegerla. «Abandoné el seminario», dijo, «no por falta de fe, sino porque la fe, en mi caso, comenzó a reclamar una forma distinta de servicio, una forma más arriesgada, más sincera». Holmes asintió sin interrumpirlo. Yo, por mi parte, sentía que cada palabra tejía una red invisible en la que comenzaban a encajar los cabos dispersos que hasta entonces habíamos seguido por separado. «Durante mi formación», continuó, «descubrí documentos, cartas privadas y testimonios que comprometían gravemente a un prelado de altísimo rango, un hombre reverenciado en los púlpitos, pero cuya vida privada desmentía su santidad con gestos de avaricia, manipulación doctrinal y una red de encubrimientos. Cuando intenté alertar a mis superiores, fui silenciado con amenazas. Opté entonces por salir, pero no por callar. El seudónimo Peregrinus cobraba así una dimensión aún más simbólica. Era el nombre de quien, sin tierra firme, recorría la suya como exiliado moral. La implicación de su hermana Magdalena no había sido planeada inicialmente, mas el descubrimiento fortuito de ciertas correspondencias comprometedoras en el convento donde ella residía cambió todo. «Ella no quiso ayudarme al principio», añadió, «pero comprendió que el silencio también puede ser cómplice, y que si alguna parte de la fe,
había de sobrevivir, debía ser depurada del engaño. Lo que hemos hecho, lo que usted ha encontrado, no fue un delito, sino una ruptura con la simulación. Holmes permaneció pensativo. ¿Y teme usted que vuestra cruzada moral haya sido utilizada por otros con fines menos elevados? La pregunta fue tan inesperada como inquietante. El joven bajó la mirada. No estoy seguro, señor Holmes, pero últimamente he recibido señales, mensajes cifrados que no provienen de ella ni de mí. Entonces, murmuró Holmes, casi para sí, la escena ha sido preparada por una inteligencia triple, la suya, la de su hermana, y una tercera aún oculta. Al llegar a esta parte del relato, la voz de Peregrinus descendió en un tono más íntimo, casi reverente. Describió con meticulosa precisión la decisión que él y su hermana tomaron meses atrás, cuando comprendieron que los documentos que ella había hallado entre los archivos del convento no solo probaban la corrupción doctrinal de aquel prelado, sino que exponían una red de vínculos con círculos políticos y financieros que harían temblar las columnas de más de un altar. Ella sabía, dijo, que de hacerlos públicos sin preparación, no solo la llamarían mentirosa, la harían desaparecer. Así que decidimos construir una escena. Holmes entrecerró los ojos. Una escena teatral, como un lenguaje que solo ciertos ojos sabrían leer. Exactamente. Magdalena abandonó su hábito en los túneles no como símbolo de huida, sino como gesto deliberado. Era su forma de decir, he dejado atrás la obediencia ciega. Sabía que usted vendría, o alguien como usted. Sabía que solo una mente acostumbrada a leer más allá de lo aparente comprendería la verdad. Yo no pude evitar intervenir. ¿Y los documentos? ¿Dónde se hallan? El joven deslizó una pequeña llave de bronce sobre la mesa. Guardados en un lugar seguro, pero no serán divulgados aún. Debemos esperar. Hay nombres en esas páginas que aún tienen la posibilidad de enmendarse si la conciencia no ha muerto del todo. Holmes no tocó la llave. La redención no puede ser impuesta, dijo con gravedad, pero es digno quien ofrece la oportunidad de alcanzarla. ¿Y su hermana? Peregrinus titubeó. Su rostro, hasta entonces contenido, se quebró por un instante. Está a salvo, más allá del mar. Se hizo pasar por otra. Viajó con un pasaporte antiguo que guardábamos de nuestra madre. Nunca más será Magdalena, pero será libre. Un silencio se hizo entre nosotros, como si incluso el aire hubiese entendido la magnitud de aquel sacrificio. Holmes se levantó lentamente. Entonces la investigación ha concluido, dijo, pero la verdad apenas comienza a respirar, y yo comprendí que, en aquel caso, la justicia no tomaría la forma de un tribunal, sino de una conciencia que, al fin, se atrevía a hablar sin necesidad de alzar la voz. Durante nuestra estancia en Marsella, y al calor incierto de las revelaciones más recientes, Holmes manifestó su convencimiento de que ciertos elementos del caso habían sido disimulados, no por malicia, sino por pudor eclesiástico. Aquella misma tarde, sus sospechas hallaron un cauce inesperado. Una serie de declaraciones veladas del portero de la posada nos llevaron a realizar una visita adicional al convento de las Hermanas de la Esperanza Perpetua. Allí, a través de un interrogatorio tan sutil como implacable, Holmes arrancó a la Madre Superiora la mención de una monja que había abandonado recientemente sus funciones por motivos de salud espiritual. Su nombre era Inés. Aquella religiosa, según supimos, había manifestado una devoción casi enfermiza hacia la joven Magdalena, hasta el punto de solicitar permiso para acompañarla en sus viajes misioneros. A pesar de la negativa oficial, había desaparecido la misma semana que nuestra protagonista. Holmes, como si el hallazgo no le sorprendiera del todo, murmuró para sí. La devoción, Watson, cuando es ciega, acaba por caminar al borde del abismo.
Una visita a la pensión en que Inés se había alojado reveló, entre las páginas de un breviario abandonado, un único mensaje subrayado en tinta roja. Tu rostro es mi oración. No tardamos en comprender que la hermana Inés no había actuado por obediencia, sino por una pulsión íntima, acaso desquiciada, cuyo carácter era tan espiritual como posesivo. No hay peor antagonista, reflexionó Holmes con gravedad, que aquel que cree actuar por amor, cuando en realidad solo defiende su propio temor a la pérdida. Pero todavía nos aguardaba una última y más sombría escena al borde del mar. Nos dirigimos, ya entrada la noche, al viejo faro del puerto este, arrastrados por el testimonio de un pescador de rostro curtido que, sin apenas desviar la mirada de sus redes, nos confió haber presenciado un incidente singular. No era común ver mujeres por aquí a esas horas, nos dijo. Pero aquella tarde, justo antes del crepúsculo, dos figuras discutían cerca de la escollera. La una gesticulaba con vehemencia, la otra permanecía inmóvil. Después, solo vi partir un bote, con una única silueta a bordo. La descripción, aunque escueta, nos heló la sangre. Holmes pidió detalles: altura, vestimenta, dirección del bote. El anciano respondió con precisión, como si el recuerdo le pesara en la conciencia. El faro se erguía solitario, su ojo de luz girando con la indiferencia de las cosas mecánicas. En la arena hallamos huellas dispersas, signos de arrastre y una bufanda que Holmes identificó de inmediato como perteneciente a Magdalena. «Observe, Watson», señaló con voz queda. «Dos pares de pisadas que convergen y luego una sola línea de retirada. Es un monólogo posterior al drama. Intentamos seguir la pista del bote, pero los registros del puerto eran imprecisos y el oleaje borraba sin clemencia los vestigios. ¿Fue un exilio voluntario o una huida forzada?», musité, sin hallar respuesta. Holmes no replicó de inmediato. Sus ojos, fijos en la espuma del mar, parecían escrutar no el horizonte, sino los intersticios de una decisión irrevocable. Había en su silencio algo más que análisis, un reconocimiento tácito de que ciertos actos, los verdaderamente trágicos, escapan incluso a su lógica implacable. Y sin embargo, el mar no calla nunca del todo. Sabe guardar secretos, pero también, a veces, los devuelve. Regresamos al faro con la marea baja, en busca de pruebas más tangibles. Holmes, metódico como siempre, recorrió cada roca, cada rincón de la escollera. Yo, por mi parte, sentía en el pecho un peso creciente, la opresiva certeza de que aquello no era un crimen convencional, sino una encrucijada moral. «No hay cuerpo», dijo Holmes tras una hora de minuciosa inspección. «Y sin cadáver, Watson, no hay delito, pero sí una ausencia cuya elocuencia nos grita. Encontramos, sin embargo, un crucifijo partido en dos, de esos que las religiosas llevan bajo el hábito, como última confesión muda de su fe. Junto a él, pequeñas marcas en la piedra, indicios de lucha, acaso una caída». Holmes lo observó detenidamente. «Esto no es un símbolo de martirio, sino de ruptura», murmuró. «Y sin embargo, no tengo evidencia suficiente para determinar si fue un sacrificio o una liberación». Volvimos a la posada sin pronunciar palabra. En el trayecto, el viento marino parecía murmurar nombres que se negaban a quedar en el olvido. Aquel caso, por primera vez en mucho tiempo, parecía resistirse a las categorías tradicionales del crimen. No había culpable ni inocente, sino almas atrapadas en un juego más antiguo que las leyes, el de la fe contra la voluntad. «Quizá», dije finalmente, «no todo lo ausente está perdido, y no todo lo hallado se comprende», añadió Holmes, aún con la mirada perdida en lo insondable. Durante las noches siguientes, el recuerdo de Magdalena y de Inés se convirtió en una presencia constante en mis pensamientos. Era como si aquella historia no se hubiera cerrado,
sino que permaneciera abierta, respirando en la penumbra de mi conciencia. Holmes, por el contrario, se entregó a sus rutinas con serenidad impecable. Mientras ordenaba sus documentos y clasificaba las cartas halladas, parecía más juez que testigo. «No fue un crimen, Watson», afirmó con tranquilidad una tarde. «Fue un acto, quizá discutible, quizá necesario, pero humano en su raíz. Yo no podía compartir su ecuanimidad. Me debatía entre la piedad hacia Magdalena, la inquietud por Inés y una angustia más profunda, la de haber presenciado un hecho que, aunque desprovisto de sangre, parecía clamar por justicia, o por redención. «¿Cree usted», le pregunté, «que la fe puede conducir a la oscuridad?» Holmes se tomó un momento antes de responder. «La fe, cuando nace del miedo, ya no es luz, sino sombra», sentenció. Y así, cerramos aquel capítulo sin un final definido. La verdad, si es que la hubo, no nos fue concedida del todo, pero quizás no nos correspondía poseerla, sino tan solo narrarla. El viaje de regreso a Londres se realizó bajo un cielo de ceniza que parecía prolongar, más allá de lo físico, la incertidumbre moral en la que habíamos quedado sumidos. La ciudad, con su inmutable murmullo de ruedas sobre adoquines y su incesante danza de paraguas oscuros, no nos recibió con júbilo ni desdén, sino con una bruma espesa, casi deliberada, como si desease envolverse en su propio mutismo. «Curioso, Watson», comentó Holmes mientras descendíamos del carruaje frente a Baker Street. «Marsella nos ofreció sol y tempestades. Londres, en cambio, opta por la ambigüedad atmosférica. Es, quizás, la única ciudad que se permite no tomar partido ni siquiera en lo meteorológico. En nuestro hogar habitual, nada parecía haber cambiado, y sin embargo, todo se sentía ligeramente desplazado, como una fotografía apenas movida de su marco. Mis notas del caso yacían aún sobre la mesa, la pipa de Holmes en su estante, el violín, silente. Pero había en nosotros una tensión invisible, como si el misterio no hubiese concluido, sino simplemente adoptado otra forma. Esa noche, mientras Holmes se sumergía en la lectura de un tratado sobre psicología monástica, me descubrí a mí mismo contemplando las brasas del fuego como si aguardase allí la reaparición de una figura extraviada. El caso no había traído detenciones, ni escándalos, ni titulares, y sin embargo, el peso de su recuerdo parecía más denso que el de cualquiera de nuestras aventuras criminales. A veces, murmuré, sin dirigirme a nadie, lo más inquietante no es aquello que se oculta, sino aquello que jamás exige ser revelado. A la mañana siguiente, encontré a Holmes de pie junto a la ventana, observando con aparente indiferencia la rutina de la calle. En su semblante no había ni agitación ni satisfacción, solo un silencio que, viniendo de él, resultaba elocuente. «Watson», dijo al fin, sin apartar la mirada del vidrio empañado, «hay casos en los que el intelecto puede señalar direcciones, inferir consecuencias, incluso prever emociones, pero no puede, bajo ningún método, emitir un veredicto moral». Me sorprendió esa confesión. Holmes rara vez hablaba de certezas internas. Su mundo era el de la deducción, no el del juicio. «¿No tiene usted una conclusión?», pregunté. «Tengo observaciones», replicó, «y tengo hipótesis, pero en esta ocasión carezco de la convicción necesaria para llamar verdad a lo que solo puede interpretarse desde el corazón de los implicados. El silencio de Magdalena, la obsesión de Inés, la partida sin testigos, todo compone una sinfonía sin partitura». Me senté junto a él, deseando encontrar consuelo en alguna fórmula lógica, en una de esas secuencias silogísticas que tantas veces nos habían llevado a la solución. «A veces pienso», prosiguió Holmes, más para sí que para mí, «que lo más honesto que puede hacer un investigador es callar. No por temor, sino por respeto, porque la verdad,
cuando se halla demasiado entrelazada con la fe y el deseo, ya no pertenece al razonamiento, sino a lo insondable. En aquel momento, comprendí que también él había sido conmovido por la sombra de lo inexpresable. Permanecí largo rato en mi escritorio, releyendo las notas que había tomado a lo largo del caso. Allí estaban, en tinta bien trazada, los nombres, las fechas, los lugares, y sin embargo, cada frase parecía palidecer ante la magnitud de lo no dicho. No era un crimen lo que nos había perseguido en Marsella, sino un dilema espiritual. Y yo, como médico y hombre de ciencia, me hallaba sin instrumentos para auscultar el alma de quienes habían optado por el silencio como respuesta. Pensé en Magdalena, su sonrisa apenas insinuada, su mirada más allá de las palabras. Pensé en Inés, la contradicción viviente entre el hábito y el deseo, y me descubrí preguntándome si la vocación, en su forma más pura, no sería también una forma de renuncia que roza lo inhumano. ¿Hasta qué punto una persona puede renunciar a su voz, a su cuerpo, a su derecho a amar, en nombre de un voto pronunciado en juventud? ¿Y qué ocurre cuando ese voto se convierte, no en elección, sino en prisión? En mi interior algo se revelaba ante esa lógica. La vida, con sus aristas imprevisibles, parecía demasiado vasta para encajar en el corsé de una regla perpetua. Pero también comprendía el valor del sacrificio y la belleza, dolorosa pero cierta, de quienes callan no por cobardía, sino por fidelidad a una promesa antigua. Aquella tarde no escribí en mi diario. Me limité a cerrar el cuaderno, como se cierra un libro cuya última página aún no ha sido impresa. Fue la señora Hudson quien nos entregó el sobre. No llevaba remitente, ni matasellos identificable. Solo una caligrafía fina, femenina, que me pareció vagamente familiar. Holmes rompió el lacre con una lentitud reverente. Dentro hallamos un breve trozo de papel y un pequeño objeto envuelto en lino. El papel contenía una única frase, escrita en latín: Libertas in silentio. El objeto era un rosario de nudos, hecho con cuerda sencilla, sin cruz ni ornamento, como los que a veces se elaboran en los conventos para las novicias. Holmes no dijo palabra al principio. Pasó los dedos por los nudos como si leyera en ellos una escritura secreta. Finalmente, alzó la vista hacia mí. «No está firmado», observé. Y sin embargo, replicó, «no puede provenir sino de una sola persona». La frase latina, la libertad en el silencio, encerraba, en su brevedad, una profundidad inquietante. ¿Era una confesión? ¿Un adiós? ¿Un recordatorio? Holmes se limitó a asentir con gravedad, como si aceptara un mensaje cuyo significado completo no deseaba traducir. Colocó el rosario sobre la repisa de la chimenea, entre una lupa antigua y una figurilla de marfil. Permanecimos un rato en silencio, conscientes de que el objeto, por humilde que fuera, había cerrado algo que las palabras no podían sellar. La carta no traía respuestas, pero su mera existencia confirmaba que, más allá de la lógica, alguien había decidido escribir, aún sin firmar. Esa noche, al revisar mis notas, escribí cuidadosamente la frase latina al pie de la última página: Libertas in silentio. No añadí comentario alguno. Me limité a contemplarla como quien observa una grieta en el mármol, insignificante a simple vista, pero capaz de fracturar toda una estructura. Holmes, sentado frente al fuego, no decía palabra. Su pipa exhalaba espirales de humo que parecían elevarse como preguntas sin destinatario. Ambos sabíamos que aquella frase era más que un epílogo. Era una sentencia, no judicial, sino existencial. «¿Qué es lo que otorga libertad, Watson?», preguntó de improviso. «¿La palabra o el silencio?». No supe qué responder. En medicina, lo que no se dice puede matar, pero en la vida, lo que se calla a tiempo también puede salvar. «Quizá depende de lo que se intente proteger», respondí al fin. Holmes asintió lentamente. «Y de lo que se teme perder», añadió. El rosario seguía sobre la repisa,
inerte y poderoso. No necesitaba firma, ni contexto, ni explicación. Era testimonio de una decisión que, más allá de nuestra comprensión, merecía respeto. Holmes no volvió a tocar el tema aquella noche, pero yo, al apagar la lámpara, tuve la impresión de que la verdad, la única verdad posible, nos había sido confiada en ese objeto sin nombre y esa frase sin tiempo. Han pasado ya varios días desde la llegada de la carta, y Holmes ha regresado a sus estudios habituales: monografías sobre venenos orientales, códigos cifrados del siglo XVII, rarezas botánicas. Sin embargo, noto que su concentración no es la de siempre. Hay en él una sombra imperceptible, como si una nota desafinada persistiera en su oído. Yo también he vuelto a mis rutinas, pero al tomar la pluma, no puedo evitar que mi mano vacile antes de escribir. Porque este caso, a diferencia de los demás, no se resuelve en términos de culpabilidad o inocencia. No hubo crimen probado, ni arresto, ni justicia impartida. Y, sin embargo, pesa. Pesa por lo que insinúa y no revela, por lo que oculta en el corazón de quienes amaron más allá de lo permitido, por la certeza de que, a veces, el sufrimiento se disfraza de obediencia y la verdad se esconde detrás del silencio. Holmes no ha vuelto a mencionar a Magdalena ni a Inés, pero yo sé, lo intuyo por la manera en que toca su violín, por la pausa prolongada antes de encender su pipa, que aquellas figuras han dejado una marca, no en sus archivos, sino en su memoria. He escrito este relato no para resolver un misterio, sino para honrarlo, porque no todos los enigmas están hechos para resolverse. Algunos solo pueden ser narrados y recordados. Hay enigmas que no buscan ser resueltos, sino preservados, como plegarias susurradas en la penumbra de una conciencia que no se atreve a hablar. ¿Y tú? ¿Crees que el silencio puede ser una forma de libertad o tan solo otro rostro del miedo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si esta historia ha resonado contigo, deja tu like, compártela con alguien que aprecie los misterios del alma. Y no olvides suscribirte para descubrir nuevos enigmas.